Bueno, creo que ahí está en la tribuna expresado y también en el voto de que el dictamen que se nos presentó, un dictamen en el que proviene de una iniciativa ciudadana que principalmente establecía que el embarazo se podía interrumpir en cualquier momento. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que incluso el ser ya en el vientre familiar, en el vientre de la mujer, perdón, en el vientre de la mujer, Sí. ya formado a los 4 o 5 meses, todavía fuera permitido un aborto, lo cual es obvio que no era aceptable de ninguna manera, y por eso el grupo parlamentario del PRI, después de un análisis muy serio, muy profesional, exhaustivo, determinamos ir en contra. En lo personal, desde luego que siempre me he manifestado a favor de la vida y en contra del aborto, salvo los casos de excepción, que ya sabemos cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando es producto de un abuso, de una violación, cuando hay un tema muy especial, pero no como regla el permitir despenalizar y también el legalizar estas prácticas. Desde luego que no. Por eso el Congreso, sin rehuir a su responsabilidad de tratar los temas que le interesan a la sociedad. La semana pasada se trató un tema de mucha polémica, el matrimonio igualitario. Hoy, anoche, pues fue hoy a las 4 de la mañana que terminamos la sesión, se trata ese tema y sale en contra la pretensión digamos, de despenalizar el aborto. Y entonces ahora fueron 15 votos contra 6. Estamos hablando de una mayoría clara en favor en favor, digámoslo así, de la vida y de despenalizar el aborto. Y ahí me sumé desde la tribuna y con mi voto, de manera clara y definida. Así es. Y a partir de este camino, ¿qué proceso sigue, mi estimado diputado? ¿Ya se termina el tema? ¿Se va a tocar más adelante? ¿Qué sigue en cuestión legislativa sobre el tema de aborto? Mire, en el caso del Congreso, pues ya le dimos trámite a la iniciativa popular que estaba en ese sentido. Quienes se ven afectados sus derechos seguramente, o sus pretensiones seguramente tendrán otra vía, y hay que decirlo, en cualquier momento se pueden presentar iniciativas en el mismo sentido, pero por lo pronto el Congreso nos vamos a dedicar a los temas que tenemos en puerta en materia legislativa, y este tema pues ya nosotros lo damos por procesado. Yo reitero, los diputados pueden en cualquier momento presentar una iniciativa otra vez y en su momento se le dará el trámite correspondiente, pero con respecto a la iniciativa que se venía reclamando que el Congreso ya la procesara, el Congreso cumple esta madrugada con ese propósito. Así es, otro de los temas que se definieron en esta madrugada fueron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Legislativo y sobre todo la presidencia que recae ahora en Yolanda de la Torre. Platíquenos de este proceso y de la definición de Yolanda. En ese caso, nosotros lo que procesamos en el Congreso fue la propuesta del Ejecutivo para la elección de 6 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los cuales tuvimos con beneplácito magistrados profesionales del derecho, 3 hombres, 3 mujeres, que cuidamos y vimos que cumplen con los requisitos, que cumplen con el perfil para ser juzgadores, para estar en la magistratura. También que está en lo regional, está cubierta la comarca lagunera, la capital del estado. También vimos que en las propuestas del Ejecutivo pues había personas con carrera judicial, ya con un antecedente en el Poder Judicial. Vimos también que había personas que, obvio, vienen de la academia, vienen del foro jurídico, es decir, del ejercicio de la abogacía. Vimos pues un equilibrio, y los tres grupos parlamentarios
más la fracción parlamentaria y las representaciones políticas en el Congreso, decidimos votar a favor. Por eso las votaciones de 22 votos a favor, 1 en contra, en la mayoría de los casos, y hasta un caso alcanzó el 23 votos a favor, 0 en contra. Es decir, hubo un análisis en el Congreso de todos los grupos sobre los perfiles y se aprobaron para que ya hoy se integren al Poder Judicial. En el caso de la magistrada Yolanda Latorre, ese no pasó por el Pleno, su incorporación. Hay que recordar que ella ya era magistrada. Así es. Y tenía una licencia que se le había autorizado, y ahora lo que se hizo fue que al enviar al Congreso un oficio donde ella informaba de su incorporación. Sí. Pues no, el Congreso lo que hizo fue recibirlo y enviarlo al Poder Judicial para que el Pleno del Tribunal, pues obviamente tomara lo conducente de su incorporación como magistrada. Así es. Entonces, vemos que esta fue una definición más bien del Ejecutivo y también se cabildió ahí con ustedes en el Congreso. ¿Cómo fue esas negociaciones, licenciado, con los demás grupos parlamentarios para definir lo que hoy aprobaron ahí en el Congreso? ¿Cómo fueron esas negociaciones con los demás? Bueno, como son la mayoría de las negociaciones, hablar con los grupos parlamentarios, decir que vienen propuestas del Ejecutivo, que se tiene que conformar el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia, que obviamente cuidáramos mucho los perfiles que venían, que pusiéramos énfasis en que era importante que salieran con una amplia legitimidad los magistrados para asumir sus funciones, y hubo mucha voluntad de los 25 diputados, de los coordinadores, para que saliera con una mayoría, no solo la necesaria, que eran 2/3 partes, es decir, 17 votos en cada caso, sino que, como ya lo reiteré, se salió con una mayoría mucho más amplia. Entonces, desde luego que cuando vimos que había perfiles muy, muy ad hoc a lo que requiere el Poder Judicial en este momento, pues eso facilitó la negociación y los acuerdos. Licenciado, por último, comentarle que se han aventado temas muy, muy espinosos en el Congreso: matrimonios igualitarios, aborto, y luego ahora estas definiciones en el Poder Judicial. Vaya que han sido días de trabajo y de negociación muy ardua. Sí, esta legislatura no ha rehuido ningún tema, por complejo que sea, por difícil y sin importar el antecedente o cómo se gestaron las necesidades de abordarlos. Simplemente el Congreso los aborda de una manera profesional, seria, yo reitero, cuidando que la sociedad vea a su poder legislativo tratando los temas que están en el ambiente social, y obviamente con las responsabilidades respecto del nuevo gobierno, respecto de armonizar nuestras leyes, de tener su marco jurídico actualizado. No hemos rehuido nada, hemos abordado todo. Creo que la legislatura se va a distinguir por eso, y para eso, yo reitero, estamos ahí, para no rehuir nada, abordar todos los temas, y conforme cada tema, cada diputado, respetando su posición, sí, tomar decisiones colectivas que sean, yo reitero, por el bien de Durango. Pues vamos a estar muy al pendiente, mi estimado diputado, con respecto al trabajo legislativo más adelante. Si vienen más trabajos interesantes, como por ejemplo la conformación de presupuestos, entre otras cosas, vamos a estar muy al pendiente. Gracias, diputado. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Ricardo López Pescador, quien es diputado del PRI en el Congreso.